continuación tiene la palabra Álvaro Solano. Y entonces Álvaro Solano nos va a versar su conferencia, la va a titular Amigo Serrano, es la relación de un epistolario que el Serrano Castilla mantuvo con Álvaro de Albornoz. Álvaro Solano es doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, actualmente es profesor en ella, imparte clases en ella, es especialista en el área medieval, dio clases también en Sevilla y en Madrid en la universidad y actualmente se centra en los estudios de la organización social del espacio en las villas, en las polas medievales, especialmente en todas las del norte de España, y también tiene trabajos muy interesantes sobre las relaciones sociales dentro de lo que se llamó o de lo que se denomina el Reino de Asturias. Tienes la palabra. Muchas gracias, muchas 15 gracias. 15 minutos. 15 minutos y todo. Yo contaba con 10, así que podemos todavía más. Muchas gracias, María Jesús. Quería, lógicamente, empezar, aunque sea un tópico, no por ello es menos sentido, agradeciendo al comité organizador, al comité científico, que considerasen digno de participar y de formar parte de esta iniciativa, el tercer Congreso de Bibliografía Asturiana, la siguiente comunicación, y también a María Jesús, que en buena medida me descubrió un poco el contenido de lo que pretendo glosar hoy aquí. Porque el año pasado, en 2025, se cumplió el 50 aniversario de la publicación del tomo final de la monumental obra de Claudio Sánchez Albornoz, titulada Orígenes de la Nación Española, estudios críticos sobre la historia del Reino de Asturias, que, con sus luces y sus sombras, puso sobre la mesa del medievalismo asturiano y en el Fondo Nacional tantos temas, informaciones, debates que todavía en la actualidad pues sigue poniendo, y que es una obra fundamental para comprender la historiografía sobre la monarquía asturiana. Fue una meritoria labor que tuvo a bien promover el propio instituto, en ese momento todavía Instituto de Estudios Asturianos, entre 1972 y 1975. Y es que precisamente el actual Real Instituto de Estudios Asturianos, en él pude conocer el año pasado que existía un corpus documental, un fondo que desde 2014 custodia numerosa documentación inédita hasta este momento del medievalista abulense. Me refiero al legado, al depósito Serrano Castilla, un conjunto sumamente heterogéneo de documentación personal, de borradores y versiones publicadas de sus estudios literarios, de manuscritos incluso que fueron fuente para esos estudios literarios, libros, fotografías y, sobre todo, lo que vengo a mostrar, una colección de cartas que mantuvo una relación epistolar con personajes de primera línea del mundo cultural. Del mundo cultural, del mundo literario, del mundo historiográfico de aquel momento: Severo Ochoa, Jacinto Benavente, Gerardo Diego, José María Pemán, Ramón Menéndez Pidal, entre otros muchísimos. Pero entre todo ese corpus, entre todo ese conjunto epistolar, destaca, tanto por su número como por la relación personal verdaderamente profunda que refleja su contenido, la relación que tuvo, las cartas que mantuvo con Claudio Sánchez Albornoz. Más de medio centenar de cartas que muestran a lo largo de unos pocos años al final de la vida de Sánchez Albornoz una relación que fue aumentando en confianza, en amistad y en verdadero debate intelectual de un lado a otro del Atlántico. Además, para comprenderlo intenté buscar la contraparte, es decir, en el Ridea está únicamente la correspondencia que Sánchez Albornoz enviaba a Serrano Castilla, pero afortunadamente el archivo personal de Sánchez Albornoz, buena parte, no entero, está, es verdad que no del todo inventariado, en el archivo provincial, en el archivo histórico provincial de Ávila, y allí pude consultar y encontrar una de las respuestas de Serrano Castilla a Sánchez Albornoz, que se inserta además perfectamente en el tiempo, en la cadencia del envío de cartas, aparte de otra mucha documentación que también verán. Y es que, si de algo puede presumir también Sánchez Albornoz, es que prácticamente yo creo que es el medievalista del siglo XX, evidentemente, que mayor publicidad tiene de su epistolario. Hay varios epistolarios de Sánchez Albornoz
que nos hacen ver, evidentemente por la situación personal del investigador, que estaba en el exilio argentino, pues su relación con España y los intelectuales de la España de la época. Tenemos su epistolario con Emilio Sáez, con Justo Pérez Durbel, con Pedro Sainz Rodríguez y otros muchos que conocemos parcialmente en algunas biografías. ¿Quién era Serrano Castilla? Pues Francisco Serrano Castilla, granadino de nacimiento, pero que siempre se acabó presentando como asturiano al final de su vida, compaginó, con beneficio, es verdad, de lo segundo, su faceta de docente e investigador en literatura española con un compromiso político en la época franquista. Esto le llevó a ocupar cargos de delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo, primero en Madrid, luego en La Coruña y finalmente Oviedo. Y cuando este cuerpo y el correspondiente ministerio se disolvieron, ocupó el cargo de oficial mayor del Ministerio de Cultura para acabar en sus últimos años de ejercicio profesional en la Escuela de Magisterio de Oviedo. En este panorama vital, él comienza, o la primera carta que conservamos de esa relación epistolar es en una fecha tan curiosa como el 17 de noviembre del 75, directamente, es la única mecanografiada que conservamos de todo este corpus, una respuesta de Sánchez Albornoz que nos hace ver que los primeros contactos debieron ser profesionales. Es decir, le estaba pidiendo algo, entiéndase, académico, que no puede Sánchez Albornoz satisfacer, pero y eso que le gustaba, dice él, como pueden leer ahí, siempre ayudar a quienes inician sus trabajos. Es decir, de algún modo le estaba pidiendo bibliografía, algún tipo de estudio que no sabemos cuál debe ser. Es el primer contacto. Rápidamente, unos años después, con una, podemos decir, cortejo muy prudente, con una amistad que va creciendo sin ningún tipo de virulencia, por ejemplo, se aumenta la frecuencia, o disminuye la frecuencia, mejor dicho, entre las cartas de uno y otro. De hecho, pues le felicita por el Año Nuevo 1978, le felicita por haber sido galardonado con el premio Godó de periodismo a Sánchez Albornoz, y así empieza una relación que a partir de ese momento prácticamente se vuelve mensual. Desde 1979 no hay mes prácticamente que no tenga una o dos cartas de Sánchez Albornoz, lo cual, además, con esa carta que les digo que encontré en el archivo de Ávila, podemos ver que cada 15 días se responden. Es decir, el 19 de abril Sánchez Albornoz escribe a Serrano Castilla, el 29 de abril, 10 días después, le contesta Serrano Castilla hacia Buenos Aires y el 5 de mayo le contesta Sánchez Albornoz a Serrano Castilla. Es decir, por desgracia no conservamos la otra parte, pero podemos pensar que prácticamente cada 15 días se estaban escribiendo el uno al otro. De hecho, los huecos que pueden ver siempre van seguidos de una carta de Sánchez Albornoz en las que se lamenta: le debo carta, pero es que he estado muy enfermo los últimos días y no he podido coger la pluma. Porque eso sí que es bastante poco simétrico. Sánchez Albornoz le exige a Serrano Castilla que le escriba mecanografiado, pero Sánchez Albornoz, que tiene una letra a veces endemoniada, nunca escribe a máquina, la verdad. Entonces, esa amistad se debió además fortalecer muchísimo con motivo de un acto que en 1979 tuvo lugar en Buenos Aires, cuando Sánchez Albornoz fue nombrado hijo adoptivo de Asturias por la Diputación Provincial de Oviedo en aquel momento, y se organizó un viaje en el que una embajada de Asturias, el presidente de la Diputación, el rector de la universidad, el catedrático de medieval de aquel momento, pues fueron allí. Y entre ellos fue Serrano Castilla en nombre del Ministerio de Cultura, porque ya les he dicho que en aquel momento era oficial mayor del Ministerio de Cultura. Ahí los ven precisamente las dos personas a la derecha del todo, son Sánchez Albornoz y el propio Serrano Castilla. Esto debió, ya digo, enlazar mucho más o fortalecer esa amistad que posiblemente también tuvo un momento de conocimiento personal en 1976, cuando se le nombra doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo a Sánchez Albornoz, pero en el repaso de las fotografías que se conservan en el archivo, en el archivo histórico de la Universidad de Oviedo, no aparece en ninguna Serrano Castilla. Si aparecen, pues pueden ver ahí a Eloy Benito Ruano y a Teodoro López Cuesta flanqueándolo en el patio del edificio histórico, o a don Juan Uría Riu con la hija
de Sánchez Albornoz en los lagos de Covadonga en aquella excursión que hicieron. Pero revisando todas las fotografías no lo he encontrado. De todos modos, cabe pensar que en el 76, ya digo, que en aquel momento era delegado de Información y Turismo, fuese a ese acto Serrano Castilla. ¿Qué aparece en todo este corpus de 50 cartas? Pues aparece la vida diaria prácticamente de Sánchez Albornoz, pero elementos que nos hacen ver el seguimiento que hacía, la preocupación por la actualidad de España desde su exilio argentino a finales de los años 70. Estaba muy pendiente y le preguntaba también a Serrano Castilla cuestiones de pura actualidad y su opinión. Aparte de que algunos, evidentemente, le podían afectar a la vida de Serrano Castilla, como los cambios de gobierno, cuando Adolfo Suárez es elegido ya en el 79 dentro del marco constitucional. Se le preocupaba muchísimo el proceso de construcción de las autonomías. Sánchez Albornoz tiene unos escritos muy críticos, como dice ahí, en beneficio de la independencia de Navarra para que no se la anexionen los vascos. Es un defensor de la historia independiente de Navarra respecto al País Vasco. O, por ejemplo, le preocupaba mucho episodios como el 23F o los atentados de ETA en estos años de plomo, lógicamente, que también llegaban al otro lado del Atlántico. Pero no solo eso, también la actualidad argentina, lógicamente. Las cartas están salpicadas de preocupaciones por la guerra de las Malvinas, estamos en plena época de las Malvinas, y de la crisis económica que especialmente después de las Malvinas, pero también antes, con esas inflaciones terribles que vivió Argentina a finales del siglo XX, ¿no? Casi la única nota de optimismo de esta actualidad para él, que era ferviente católico, era esa visita de Juan Pablo II a Buenos Aires en el año 82. Pero más allá de la actualidad, algo que recorre todas las cartas es una cierta melancolía, una pesadumbre, cierto rencor, se puede llamar, de Sánchez Albornoz sobre lo que él llama la ingratitud de España. Para él, España no correspondió a su esfuerzo, le ha olvidado, es muy reticente a volver, aunque siempre dice que quiere volver, pero él dice que España no correspondió a su adoración por ella, que la patria en conjunto le debe un acto de justicia, que pocos como él trabajaron en pro de la historia de España. Es curioso porque salva a asturianos y a abulenses. Lo ven en el último fragmento ahí, como, con excepción de los asturianos y los abulenses, nadie me ha agradecido mi labor. De hecho, se refería... Curiosamente, tanto Ávila como Asturias lo nombraron hijo adoptivo, porque el nació en Madrid, lo nombraron hijo adoptivo de sus respectivas provincias. Esa ingratitud se veía también en los premios. Le preocupa mucho o escucha con mucha sorna que le nominen a premios como el Cervantes o el Cajal, que era el primer premio de investigación nacional que se hizo en el 82, y directamente dice que se lo darán al Moro Muza, pero no a mí. Porque a mí me odian, tengo muchos enemigos, hay muchos rencores, nadie valora mi blanco exilio, sin claudicar al franquismo. Pero también todos los problemas y los achaques de salud propios. Es rara la carta en la que no dice que le queda muy poco, que solo vive con permiso del enterrador, que ha tenido alguna enfermedad, algún achaque, alguna caída, alguna prueba médica. Pero también, muy importante en su vida, la dolencia de su mujer. Su mujer era su segunda mujer, argentina, era una mujer depresiva que fue internada en un psiquiátrico. De hecho, leyendo las cartas cuesta ver que el optimista de la relación era Sánchez Albornoz, la verdad. Pero bueno, e incluso en esa preocupación familiar, a Serrano Castilla le pide ayuda para colocar a un nieto, que es maestro en Ávila, y para conseguirle una cátedra de instituto. Y remueve, la verdad, bastante Roma con Santiago, escribiendo al ministro, escribiendo al delegado de Educación, etcétera, para ver si se consigue. Más allá, por supuesto, los actos, la agenda, digamos, bonaerense de Sánchez Albornoz, el homenaje de Ávila, su participación en la Feria del Libro, por ejemplo, o incluso en el 400 aniversario de la Fundación de Buenos Aires, donde él acompaña a la reina Sofía, que son invitados de honor. Es curioso porque era el último presidente o el penúltimo presidente de la República en el exilio, y la reina celebrando la Fundación de Buenos Aires en el 84, me parece que era, perdón. Pero, sobre todo, aparece mucha noticia, mucha mención a la producción escrita de Sánchez Albornoz. La mayoría de recortes de prensa, porque en su última época se dedica sobre todo a, lo dice él mismo, que le cuesta menos trabajo,
a escribir artículos de prensa que, especialmente a través de la agencia EFE, llegaban y eran publicados en 40 periódicos de España a la vez, porque están en el Correo Español, en el Faro de Vigo, en La Opinión de Murcia, el mismo artículo varias veces, lógicamente. Y lo curioso es que tenemos en el archivo de Ávila todo el proceso de escritura de muchos de ellos, las copias manuscritas, la mecanografía que le hacía su secretaria, las correcciones que hacía, incluso de esa monumental obra que les decía al principio. O sea, para un filólogo podría ver todas las fases de escritura de estas obras, ya sea los orígenes de la nación española o un artículo sobre la prehistoria y el futuro del turismo. Aparte de los propios recortes. Recortes que el propio Serrano Castilla acompañaba en sus cartas. Una cosa que dice constantemente Sánchez Albornoz es que se maravilla de que sea capaz de leer tantos periódicos y buscar tantas cosas para él, para mandarle esos recortes. Recortes que escribe o que hablan de él. Pero también la propia escritura histórica de libros. Aparecen mencionados el tomo de la historia de España que está escribiendo a finales de los 70, por supuesto los orígenes de la nación española, las diferentes ediciones de la despoblación y repoblación del Valle del Duero, o España, un enigma histórico, que alcanzaba sucesivas ediciones a lo largo del epistolario, tanto en Hispanoamérica como en España. Pero esa confianza, esa relación, esa amistad, lo acaba llevando a prácticamente a utilizar a Serrano Castilla como agente literario en España. Prácticamente hay 3 episodios que es literalmente su agente editorial, el que le va a hacer trámites con las diferentes casas editoriales, a cobrar derechos y a preocuparse de que le envíen ejemplares. Concretamente, de la 3ª edición de los ensayos sobre historia de España del siglo XXI, pues le pide descaradamente que por favor llame a la editorial, que le consiga una serie de ejemplares que, y ya digo que es la 3ª edición, que en realidad él ya tenía ejemplares de las primeras, y que le consiga ese tipo de viaje hacia Argentina, e incluso los envíen en España pues a sus hijos, a Carlos Seco, a Gonzalo Martínez Díez. El propio Serrano Castilla, ya ven en esa respuesta, sí, gracias, le dice que trabaja, o sea, llamó a Dora Castillo, le da las fechas, llevan vendidos 547 en este momento, e incluso yo mismo en una librería al lado de casa veo que lo venden todos los días. O sea, este tipo de relación es la confianza que tienen. Ya ven que la preocupación es que no le han liquidado ni una sola peseta a finales del año 1980, de esa 3ª edición. Muy importante también el libro que resultó de aquella visita de 1979 y que persigue, porque no termina de editarse, y para que el presidente de la Caja de Ahorros le envíe ejemplares, por favor, a Buenos Aires. Eso que al final le ha quedado muy bien y se lo ha agradecido mucho a los asturianos. De este tenemos buen final. Y tal vez el más sangrante de todos los casos es el de este libro, Historia y Libertad, en su 3ª edición, por parte de la editorial Júcar, porque, según Sánchez Albornoz, es una edición pirata. No le han pedido permiso, no le han comunicado nada, ni le mandan ni derechos ni libros, y por lo tanto persigue todo el rato a Silverio Cañada, que es el responsable de la editorial Júcar, porque lo está haciendo a sus espaldas. Por desgracia, no sabemos cómo acabó esta historia porque realmente no hay comunicación, no sabemos si le envió ejemplares, si decidió regularizar la edición o simplemente todo esto es una preocupación de Sánchez Albornoz. No estoy acusando con esto a Silverio Cañada en absoluto, es la opinión de Sánchez Albornoz. Estos 3 episodios marcan un poco esa agencia literaria y que es verdad, al final, esa relación de amistad. Son noticias que he ido espigando porque, lógicamente, en la comunicación está con mucho más detalle, pero, como le dice el propio Sánchez Albornoz en una de las ocasiones, algún día podrá decir, cuando muera Sánchez Albornoz, podrá decir Serrano Castilla que fue buen amigo mío y dirá la verdad. Y es verdad que tuvo ocasión de decirlo porque, al poco de morir, fue el responsable, Serrano Castilla, de hacer un panegírico en un acto en la Escuela de Magisterio en el que dejó firme constancia de que fue buen amigo y de que mantuvo esta relación epistolar que se da a conocer ahora. Muchas gracias. Dile a Joan que venga un momento. Joan, que venga un momento. Bueno, ahora, como veréis, es interesantísima esta relación que está, o sea, este 50% de la relación que estudiarás la otra 50%, y a mí me es muy grato que haya salido del IDEA. Y además quiero agradecer,
como bibliotecaria del RIDEA y públicamente a las familias de Serrano Castilla, representada hoy aquí en José Luis Quintana, su yerno, que fueron generosísimos porque nos donaron un montón de cartas, entre ellas estas que acaba de estudiar, pero hay cartas de Gerardo Diego, de Eugenio Dors, se escribía con personalidades muy importantes. Y luego tiene un apartado muy interesante que también nos han dejado, aparte de todos sus manuscritos, relacionado con el Quijote. José Luis, muchas gracias, espero que lo traslades a tu familia. Y perdonar esta digresión, pero creo que la merecía, ¿verdad? Sí, porque además con Álvaro le ayudaron muchísimo y fueron generosísimos siempre. Eso es. Álvaro Albornoz Serrano. ¿Quién quiere preguntar algo sobre todo esto? Pues como nadie quiere preguntar... Sí. Comentaba que tenía los originales... que tenía los originales de la edición de Albornoz Serrano Castilla. No, que están en el archivo de Histórico Provincial de Ávila, que se quedó, fue el depósito de la familia Sánchez Albornoz, se quedó prácticamente lo que, muy bien atendido además también por ese archivo, por el personal de ese archivo maravilloso. Lo que ellos tienen es en realidad, digamos, el despacho bonaerense de Sánchez Albornoz. Entonces están ahí prácticamente en varias versiones. Todos, no sé si conocen, pero los libros rojos de los orígenes de la nación española son capítulos sueltos, lógicamente, que son como pequeños estudios. Pues cada uno de ellos tiene 3 o 4 copias desde los manuscritos anotados de Sánchez Albornoz, muy curiosamente todos en hojas de hotel. O sea, todos tienen el logotipo de algún hotel de Uruguay, de Buenos Aires, de París. Él viajaba mucho, debía tener poco papel en Argentina y debía coger todo el que podía. Entonces, son muy difíciles de leer porque, claro, cada papel es de un tamaño diferente. Luego, la mecanografía, o la parte mecanografiada, que le pasaba con algunas anotaciones a su secretaria. Las correcciones sobre esa labor de mecanografía. O sea, prácticamente se puede establecer todo un esquema de manuscritos hasta la publicación definitiva prácticamente de muchos de esos artículos y bueno, no digo que haya cambios de opinión, pero sí matizaciones. O sea, sería muy interesante hacer una edición crítica de ese libro. Es una labor ingente que no sé quién podría hacer, un equipo, porque realmente merecería la pena ver un poco la labor investigadora, el mejor o peor en los resultados, pero esa labor de investigación de Sánchez Albornoz, que no olvidemos, trabajaba muchas veces con fuentes, con transcripciones. Muchas de esas cartas de Sánchez Albornoz que sí conservamos son pidiéndole a a Emilio Sáez, a Manuel Lucas, mándame la transcripción, una foto del documento tal del archivo de la Catedral de Lugo, de no sé dónde, y todo esto con las dificultades técnicas y metodológicas de vivir a miles de kilómetros de los archivos que tiene que consultar. Entonces están en Ávila, no las tiene Serrano Castilla. Lo había entendido mal. Me extrañaba que tuviera... No, lo que está en el de Serrano Castilla son los manuscritos, por ejemplo, de Rosalía de Castro, que utilizó Serrano Castilla para hacer sus estudios literarios. Hay muchas cosas muy interesantes y hay trozos de novelas de Rosalía de Castro. El problema es que no tienen continuidad ninguna y son parciales.